Bueno, nuevamente buenos días. Continuamos con nuestra clase de Economía Internacional. Vamos a ver hoy los determinantes de las operaciones financieras. Operaciones financieras internacionales, ¿no? Y empezamos con cuáles son los determinantes del endeudamiento externo. Diremos y explicamos a través del ejemplo que vamos a desarrollar que el endeudamiento externo es función, es decir, depende de la diferencia entre tasas de interés, la tasa de interés interna menos la tasa de interés externa, y la variación, ya sea positiva o negativa, de la tasa de cambio nominal. Sin embargo, para poderle dar una relación de causalidad positiva o negativa entre estas variables y el endeudamiento externo, vamos a dejar únicamente definido como si la tasa de cambio solamente fluctuara o aumentara siempre, es decir, como si la moneda nacional se devaluara con respecto a la moneda extranjera. Entonces, vamos a mirar si estamos mostrando la diferencia entre tasa de interés interna y externa, y suponiendo que la tasa de interés externa permanece constante, ¿cuál es la relación de causalidad? ¿Es positiva o negativa? Es decir, si la tasa de interés aumenta en Colombia, ¿habrá más endeudamiento externo en Colombia o habrá menos endeudamiento externo? Menos endeudamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el costo se hace más alto en Colombia, entonces las empresas grandes, que es a las quienes realmente el mercado financiero internacional les presta, van a preferir endeudarse en el exterior, siempre y cuando suponiendo que la tasa de interés externa permanece constante. Que la tasa de interés en Estados Unidos, por decir algo, la prime, la tasa básica que ellos utilizan para los préstamos de colocación, es del 3.25, y que la sobretasa que le cobran a Colombia, es decir, el spread, es de 2%, es decir, que la tasa de interés sea 5.25% anual. Entonces, si esta tasa permanece constante y cada día, o cada semana, o cada mes, la tasa de interés de los bancos colombianos aumenta, entonces la gente va a preferir endeudarse en el exterior. Más sin embargo, esta es una sola parte, como lo vamos a ver en nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque también para el endeudamiento es fundamental qué expectativas tienen los agentes económicos en relación con el movimiento de la tasa de cambio nominal. Y entonces aquí cambiaríamos y no hablaríamos de aumento de tasa de cambio nominal, sino expectativas de aumento de la tasa de cambio nominal. ¿Por qué hablamos de expectativas y no de lo que es realmente lo que ha pasado con la tasa de cambio nominal? Porque en el momento en que una empresa va a decidir endeudarse en el exterior o endeudarse en Colombia, sabe la tasa de cambio de hoy, sabe la tasa de cambio, lo que llaman tasa de cambio spot, la tasa de cambio presente, pero no sabe cuánto va a ser la tasa de cambio cuando vaya a tener que devolver el capital que le prestaron en dólares. Entonces, por eso hablamos de expectativas, de que el que se está endeudando hoy en Colombia, lo que tiene es una expectativa en relación con cuál va a ser la tasa de cambio en el futuro. Y usted sabe muy bien que eso de manejar expectativas de tasa de cambio nominal es muy complicado, ¿sí? El mismo dicho o el mismo cuento de los dos tipos de tontos, ¿no? El que predice la tasa de cambio, el primer tonto, y los que le creen a los que predicen la tasa de cambio. Entonces, muy difícil, pero sin embargo hay empresas que prefieren correr el riesgo, ¿no? De pronto hay empresas que, si el préstamo es a un año, de pronto el riesgo puede ser complicado, pero si es a largo plazo,
Dirán, no, si el préstamo es a 10 años y realmente el único que me presta es un banco en Nueva York y no un banco colombiano, porque es un gran capital que tiene para montar una empresa, entonces dicen, pues yo corro el riesgo de pagar la tasa, los pesos que sean, dada la tasa de cambio nominal, porque realmente el único que me va a prestar es el banco en el exterior. Entonces, aquí diríamos, hablando de relación de causalidad, de que mientras más expectativas, o mientras las expectativas sean de aumento de tasa de cambio nominal, de que haya que pagar más pesos por un dólar en el futuro para devolver el capital y para pagar los intereses, la relación también sería negativa, ¿cierto? A mayor tasa de cambio esperada en el futuro, menor endeudamiento externo, porque más pesos nos va a tocar pagar y nos va a resultar más costosa la deuda. Eso sería lo que podríamos decir inicialmente en cuanto a las determinantes de las operaciones de endeudamiento externo. Miremos ahora un ejemplo para entender esta parte. Vamos a suponer que hay una empresa en Colombia, ya sabemos que es una empresa colombiana grande, porque las empresas, las que llaman MIPYMES, el mercado financiero internacional no les presta. Y si son micro y pequeñas empresas, sí que menos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es una empresa grande, vamos a suponer que es Bavaria, que requiere 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos. Y tiene entonces, estando en Colombia, tiene dos alternativas. Primera alternativa, que le preste un banco colombiano, supongamos el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá le dice, yo le presto a ustedes señores Bavaria, le presto una tasa de interés interna del 15%. Vamos a suponer también de que este préstamo se hace hoy, o se pide hoy, septiembre 8 del 2016, y que se tiene que devolver en septiembre 8 del 2017, es decir, el préstamo es por un año. Y vamos a suponer que se va a pagar tasa de interés, que se van a pagar los intereses año vencido, es decir, hasta dentro de un año vamos a pagar el 15%. No hay, como existe en Colombia, pagos de intereses anticipados, sino pagos de intereses vencidos. Al año es que se paga el interés. Entonces, si esta es así, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar Bavaria al Banco de Bogotá? ¿Cuánto tiene que devolverle? Entonces, le tendrá que devolver el capital, 1.000.000 de pesos, y le tendrá que devolver los intereses en valor absoluto que corresponden a 150.000 pesos según nuestro ejemplo. Es decir, Bavaria tendrá que pagar capital más intereses, 1.150.000 pesos. Y ese cálculo lo tiene que hacer la empresa. Ahora, la segunda opción es que puede salir al mercado financiero internacional, puede ir un banco en Nueva York, Citibank, Bank of America o el banco que sea, y el banco le dice, yo le presto en dólares, vamos a suponer que la tasa de cambio hoy, la tasa de cambio spot, en septiembre 8 de 2016, es de 2.000 pesos. Y le dice que le presta los dólares. ¿Cuántos dólares hay que solicitar prestados para que nos den el 1.000.000 de pesos? 500 dólares, ¿no? Yo le presto los 500 dólares y le voy a cobrar una tasa de interés. Como usted es una empresa colombiana y Colombia es un buen pagador de deuda, le voy a cobrar solamente una sobretasa sobre la prime rate, sobre la tasa básica del 5%. Pregunta, ¿cuánto debe pagar y cuál de las dos alternativas es más rentable para Colombia? Entonces, si se decidiera endeudarse en el exterior, ¿qué debe hacer? Trae los 500 dólares, el Banco de Nueva York le da los 500 dólares al Banco de Bogotá, a Bavaria, perdón. Esta empresa va al mercado cambiario,
porque esta es una operación que debe ir al mercado cambiario de acuerdo con el régimen cambiario colombiano, va por decir algo al Banco de la Vivienda y le dice a cómo me compra los $500 que me va a desembolsar el Citibank en Nueva York. Entonces supongamos que es la misma tasa de cambio a la cual negocio en 2.000 pesos. Y entonces le dicen, usted me entrega los dólares, usted me vende los dólares, hay oferta en el mercado cambiario porque se ofrecen dólares y yo, Banco de la Vivienda, le entrego los pesos que son equivalentes a 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Aquí hay una típica operación de oferta, diríamos en el mercado cambiario, donde hay una cantidad transada y un precio que se llama tasa de cambio nominal, que aquí lo que se da es un incremento de oferta porque esta empresa trae esos $500. Pasa el año y ahí es donde se empieza a jugar con las expectativas, o desde este momento se empiezan a jugar con las expectativas de cuál será la tasa de cambio en septiembre 8 del 2017. Vamos a suponer dos escenarios. Primer escenario, hay devaluación de la tasa de cambio y la devaluación es del 20%. ¿Cuánto será la nueva tasa de cambio? Tasa de cambio 1. Si hay devaluación de la tasa de cambio. ¿Qué implica devaluación de la tasa de cambio? Recordemos, devaluación de la moneda nacional. No se devalúa la tasa de cambio, sino se devalúa la moneda nacional. Hay devaluación de la moneda nacional en el 20%. ¿Cuánto vale la nueva tasa de cambio si hay devaluación del peso colombiano? 2.400 pesos. ¿Sí? Hay que dar más pesos por un dólar. ¿Por qué? Porque el peso colombiano será devaluado con respecto al dólar. Y segundo escenario, hay revaluación, y la revaluación de este segundo escenario, este es el primer escenario, este es el segundo escenario de la tasa de cambio 1, es de 1.800 pesos porque se ha revaluado la moneda. Suponemos que hay expectativas de que se va a revaluar el 10%, es decir, pasamos de 2.000 a 1.800 pesos. Entonces, hagamos los cálculos a ver en dónde es más favorable endeudarnos, si en Colombia o en el exterior. Si es el escenario 1, ¿qué debe hacer Bavaria dentro de un año cuando tiene que devolver los dólares? Bavaria tendría que ir, supongamos, al mismo Banco de la Vivienda y decirle, yo le entrego pesos y usted entrégueme dólares. ¿Sí? Es decir, ¿qué está haciendo Bavaria en el mercado cambiario? Si esta es la demanda inicial, esta era la oferta inicial, si esta es la demanda inicial, va a haber un aumento de demanda, ¿cierto? Porque va a demandar, adicionalmente a lo que está demandando en el mercado ese día va a demandar $500 más los intereses. ¿Cuántos son los intereses de acuerdo con esta tasa de interés del 5%? ¿Qué debe devolver Bavaria en dólares si la tasa de interés es del 5%? Debe devolver un capital de $500, ¿sí? Y debe devolver el 5% de 500, es decir, debe devolver un valor absoluto correspondiente a la tasa de interés de $25. Entonces, se devuelven $525. Y esos $525 son los que entra aquí a decirle Bavaria al Banco de la Vivienda que le venda $525. Y presenta demanda en el mercado cambiario. Aumenta la demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para llegar al valor en pesos que debe pagar Bavaria? Debemos multiplicar los 525 por la tasa de cambio nueva, ¿cierto? Y la tasa de cambio nueva en el escenario 1 es 2.400, es decir, aquí tomamos 525 y lo multiplicamos por 2.400 pesos. ¿Y eso nos da cuánto? 1.260.000 pesos. Aquí va la primera pregunta a ustedes.
Entonces, ¿en dónde es más favorable endeudarse? ¿En Colombia o en el exterior? En Colombia. ¿Por qué? A pesar de que la tasa de interés, ¿por qué? A pesar de que la tasa de interés en Colombia es más alta, 15% acá, 5% en Estados Unidos, ¿por qué es más favorable endeudarse en Colombia? Por la tasa de cambio. Porque, exacto, porque la moneda en que nos endeudamos se revalúa, es decir, vale más. Porque si el peso se devalúa, el dólar se revalúa. ¿Sí? El dólar se vuelve más costoso y es un 20% más costoso. Entonces, el 20% más el 5 nos da el 20, mal hechas las cuentas, el 25% de costo versus el 15% que se paga en Colombia. Entonces decidimos que es mejor endeudarnos en Colombia. Segundo escenario, la tasa de cambio es de 1.800 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Los mismos 525, porque aquí no hay, en la devolución, en el pago que se va a hacer al Citibank no hay riesgo cambiario, ¿no? Porque nos endeudamos en dólares y pagamos en dólares. El riesgo cambiario no está en la moneda en que se va a pagar, sino en la moneda nacional que nosotros tenemos que sacar para comprar esos dólares. Entonces, si la tasa de cambio es de 1.800 pesos, ¿cuánto da 525? Este es el escenario número 1. En el escenario número 2, ¿cuánto dan los 525 pesos? A 1.000, los 525 dólares, perdón, a 1.800 pesos. 945.000 pesos. Lógicamente es más favorable endeudarse en el exterior que en Colombia. ¿Por qué? Porque no solamente se va a pagar una menor tasa de interés, sino que inclusive, miren, Bavaria recibe inicialmente en el momento del desembolso del préstamo, momento en que le dan el crédito que pidió el préstamo, 1.000.000 de pesos y solamente paga 945.000 con capital e intereses. ¿Por qué paga menos que inclusive que lo que recibió? El peso está revaluado. Porque el peso se devaluó, o lo que es lo mismo, se endeudó en una moneda que se devaluó un 10%. Entonces, esa devaluación del 10% que es ganancia para Bavaria es superior al costo del capital, que es la tasa de interés del 5%. Pero es un difícil de predecir. Ese es un riesgo, ¿no? Aquí se sufre el riesgo cambiario de que se devalúe la moneda o que se revalúe la moneda. Actualmente con ese dólar tan alto no es bueno endeudarse en el exterior. Sería complicado, ¿no? Sería entrar uno en el juego de predecir las tasas de cambio. Pero yo diría que dado lo que pasa en el mercado del petróleo, que va a estar oscilando seguramente entre 40 y el 50, entre 40 y 50 dólares, la tasa de cambio va a mantenerse igual. Si la tasa de cambio se mantiene igual, ¿cuál va a ser la única variable que va a determinar en dónde nos endeudamos? Si en Colombia o en el exterior. La tasa de interés interna versus la tasa de interés externa, ¿cierto? Si es más barato en el exterior, pues vale la pena endeudarnos allá. Si suponemos de que la tasa de cambio va a estar fluctuando entre 2.850, 2.800 y 3.000 pesos, que es lo que se supone que puede estar pasando por lo menos en el próximo año, ¿no? Ahí nos atrevemos a hacer una predicción, pero creo que dada la situación del mercado del petróleo, que es lo que está determinando fundamentalmente el precio del dólar en Colombia, podemos esperar en el año 2017, lo que resta en 2016-2017, que la tasa de cambio fluctúe entre 2.800 y 3.000 pesos. Entonces, pues su gerente financiero o el gerente financiero de Bavaria tiene que hacer ese cálculo. Por eso la importancia de este tipo de cargos en las empresas. Por eso la importancia de que ustedes ojalá hagan la maestría en negocios internacionales y que aprendan a manejar muy bien estos temas. Porque estos temas sí sé que son fundamentales. Ustedes saben, aquí lo he dicho, que yo soy crítico de la economía basada en matemáticas, en derivadas integrales, en
álgebra lineal, en econometría inclusive. Yo pienso que eso, la experiencia me dice a mí que eso poco se utiliza, pero esto de matemáticas financieras y de conocer el entorno macroeconómico para determinar, para más o menos saber hacia dónde va la tasa de cambio, más o menos saber, no predecir con certeza porque nadie lo puede hacer, pero sí tener claro cómo es el entorno macroeconómico para poder actuar como qué, como gerente financiero y saber en dónde es más rentable para la empresa. En el caso del endeudamiento, si es más rentable endeudarnos en Colombia o endeudarnos en el exterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una fórmula para que en lugar de estar haciendo todo este ejercicio, si yo les doy ciertos datos de devaluación futura o de revaluación futura y de tasa de interés interna y externa, ustedes puedan decirme muy rápidamente en dónde es más favorable si endeudarse en Colombia o en el exterior. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Esa fórmula sería confrontar este costo interno, entonces diríamos 1 más R, ¿sí? Donde 1 es ¿qué? El capital en pesos en que nos endeudamos. Este 1 puede ser equivalente a 500 millones de pesos o a 1000 millones de pesos. En todo caso es el valor inicial del capital. Y R es la tasa de interés que se aplica sobre ese capital, es decir, R en pesos sería el valor absoluto que se paga por intereses. Ese sería entonces el costo, diríamos nosotros, lo que debemos devolver si nos endeudamos en Colombia. El valor del capital que no cambia, porque en préstamos el valor del capital no cambia, más la tasa de interés expresada en valor absoluto, es decir, en pesos efectivos, ¿sí? Pesos colombianos efectivos. Y eso lo confrontamos contra el 1 más R externa, es decir, el valor del capital prestado en dólares más la tasa de interés externa, la tasa de interés en dólares. Vuelvo y repito, esta tasa de interés expresada en valor absoluto. Entonces, si aquí son 500 dólares, como en nuestro ejemplo, el 1 es reemplazado por 500 y el R es reemplazado por los 25 dólares que hablábamos ayer. Pero a este valor en dólares, como lo vimos acá, lo tenemos que multiplicar por 1, más o menos, miren, la expectativa de devaluación, aumento de la tasa de cambio, devaluación del peso colombiano o revaluación, disminución del peso colombiano, aumento o disminución de la tasa de cambio nominal. ¿Qué representa este 1 en el ejercicio que vamos a hacer? Lo que ustedes van a hacer en el taller. El 1 es el valor inicial de la tasa de cambio, ¿cierto? Que es 2.000 pesos. La tasa de cambio hoy, septiembre 9 del 2016. Y aquí entrarían a jugar ustedes con la expectativa que les decía acá de los dos escenarios. Si se va a evaluar la tasa de cambio, aumento de tasa de cambio del 20%, o si se va a reevaluar, disminución del 10%. Entonces, hacen llenan estos valores de acuerdo con los datos que se les dé y ustedes determinan en dónde es más favorable. Si endeudarse en Colombia o si endeudarse en el exterior. Si 1 más R es superior, si el lado izquierdo de esta desigualdad es superior al lado derecho, ¿en dónde se endeudarían ustedes? ¿En dónde? En el exterior, perfecto. En el exterior. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en esta desigualdad que el costo del capital es más alto en Colombia, ¿cierto? Si por el contrario el costo en Colombia es inferior, pues vamos a decidir que nos endeudamos en el país, en Colombia. Y si por las expectativas que nosotros manejemos creemos que va a ser igual estos dos valores, que está al lado izquierdo y al lado derecho, pues va a ser indiferente endeudarnos en Colombia y en el exterior. Inclusive si es indiferente, si de acuerdo con nuestras proyecciones es indiferente endeudarnos en Colombia o en el exterior, pues lo mejor es endeudarnos en Colombia, ¿cierto? ¿Para qué vamos a sufrir un riesgo cambiario
si sabemos que más o menos vamos a pagar lo mismo endeudándonos en Colombia o en el exterior? Ahí lo único que, como lo decía al principio, que decidiría que definitivamente nos tenemos que endeudar en el exterior es que Colombia, el sistema financiero, no tenga suficiente capital para que nos preste para acometer el proyecto de inversión que queremos acometer, ¿no? Digamos, si es un proyecto de inversión que vale, ¿qué les digo yo? 10 billones de pesos y nosotros, o 1 billón de pesos, y ningún banco en Colombia nos presta el billón de pesos, el millón de millones, pues, definitivamente nos toca salir al exterior a buscar el préstamo y correr el riesgo cambiario. Ojalá nos quede tiempo para mirar cuáles son las operaciones a través de las cuales podemos cubrir ese riesgo cambiario, hacer coberturas cambiarias o trabajar con derivados financieros. ¿Preguntas? Este es un ejemplo muy real de lo que tiene que hacer un gerente financiero internacional en cualquier empresa. ¿Cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es cómo crear expectativas lo más cercanas posibles a lo que puede ser en realidad de la variación de la tasa de cambio nominal. Si el gerente financiero internacional de una empresa cree que es definitivamente muy complicado, pues no hay nada que hacer, ¿no? Endeudarnos en Colombia, si hay la plata. Ningún banco va a poder cubrir riesgos cambiarios, ¿no? Ningún banco en el exterior va a cubrir riesgos cambiarios. A ellos les interesa, el Citibank prestó en dólares y va a pedir que le paguen en dólares, tanto el capital como los intereses. El riesgo cambiario lo asume la empresa colombiana. ¿Alguna pregunta? Sí, pues que eso depende del perfil de riesgo de cada empresa y dependiendo de lo que esté. Es que el mercado se ve mucho más volátil. Pues depende de la situación como esté. Ya. Sí.